Concebimos este proyecto en medio de la pandemia, ¿no? En un momento dado, cuando estábamos todavía encerrados, yo y la subdirectora del museo, que se llama Tania Pardo, nos preocupamos muchísimo por pensar qué sería después o sea, qué serían los museos públicos, sobre todo de arte contemporáneo, después de la pandemia, ¿no? Y lo que pensamos muchísimo es en qué necesitaba la sociedad en ese momento después, ¿no? Creíamos que desde luego, como museos de arte contemporáneo, nos podíamos permitir el lujo de ser exactamente lo mismo que éramos antes de la pandemia, ¿no? Y esto lo tradujimos en un documento que se llamaba, no recuerdo exactamente, el Centro de Arte 2 de Mayo después de la COVID, y ahí dábamos pautas de cómo tendríamos que entender la educación, cómo teníamos que entender digamos, pues, la forma de acoger los cuerpos en el museo, pues pautas para pensar, yo qué sé, proyectos que tenían que ver con performance en un momento en el que a lo mejor los cuerpos no podían estar juntos en una sala, y planteábamos hipótesis de futuro sobre las instituciones que iban a tener problemas de recursos económicos, ¿no? Y ahí planteamos que con la colección deberíamos hacer algo que fuera equivalente, digamos, a la sostenibilidad que necesitamos ahora, ¿no? En el mundo del presente. Entonces, ¿cómo podíamos hacer un patrón de exposición que en cierto modo fuese como un manual de instrucciones, un kit, ¿no? de trabajo, que permitiese, a partir de una selección hecha por un comisario y una comisaria externa, que acabó siendo Marta Ramos Izquierdo, con toda su complicidad, decidimos que necesitábamos pensar en algo que no necesitase ni transporte, o sea, una huella de carbono cero en este sentido, ni tampoco esos valores seguros horribles que también graban muchísimo lo que las instituciones pueden hacer con el arte contemporáneo, ¿no? De ahí surgió este proyecto, que es un proyecto escalable, ¿no? Se puede hacer, digamos, con todavía obras físicas y materiales, o se puede hacer con, digamos, todo material digital, fotocopias, cosas que se imprimen aquí, y que permiten precisamente, pues, toda libertad, junto con la comisaría, ¿no? Al centro donde se exhiben. Esta es la primera vez que conseguimos hacerla, cosa que es muy importante para nosotros porque demuestra que el proyecto es posible, ¿no? Y esperamos que a partir de ahora este kit lo suman otras instituciones también, ¿no? Porque bueno, las colecciones más bien de la Comunidad de Madrid, ¿no? La Fundación Arco y colección del Centro de Arte 2 de Mayo son pues, colecciones muy importantes que permiten, yo creo, que navegar un poco por los temas fundamentales del arte contemporáneo a nivel mundial, ¿no? O sea que una cosa muy interesante que ha hecho Marta es elegir piezas que realmente identifican, digamos, los temas centrales que van pasando alrededor del arte contemporáneo, digamos, en nuestra colección y en el mundo del arte internacional, ¿no? Por un lado tenemos piezas que hablan de calle, ¿no? que se dirigen al público fuera de las salas de exposiciones. Eso es muy importante porque en realidad son piezas de arte público, ¿no? Piezas que salen del contexto de una sala de exposiciones, ¿no? Después hay piezas, digamos, que se refieren directamente a temas como los procesos de decolonización, ¿no? La necesidad de reconocer ciertos problemas que los países europeos hemos tenido bueno, pues en el caso de España claramente con lo que hoy es Latinoamérica, ¿no? Por otro lado también, pues por ejemplo, temas muy relacionados con el presente en el momento en que decidimos hacer el proyecto, la pandemia, ¿no? Hay crisis del SIDA en la exposición, o hay otras cosas pues ya mucho más curiosas, ¿no? Como pues por ejemplo, digamos, como se dice, como sesiones de espiritismo en la que hablas con ¿no? Antiguas personas ya no vivas, como Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Este naturalista español muy mediático que partía digamos, de los programas televisivos para generar una imagen propia bastante peculiar, que estaba bastante por encima de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues yo sé, Germán Jiménez Landa hace un trabajo fantástico con esto, ¿no? Y creo que lo último es eso, es ese tema de la naturaleza como algo central, que cada vez nos pesa más y cada vez es más fundamental. Y ahí está esa pieza maravillosa de Daniel Stigman, ¿no? De ese vídeo que yo creo que está mostrado maravillosamente bien aquí, con esos fásmidos, ¿no? Esos insectos palo que están, digamos, colocados en la naturaleza como si fuesen parte de un set casi escenográfico para que esos insectos, digamos, nos hablen de cómo la opción que toman esos insectos al parecerse a palos es una opción estética, ¿no? La estética no es solo un reino que pertenece a lo humano, sino que también pertenece al mundo animal. El taller para mí ha sido un lujo porque me ha permitido contactar, ¿no? con cómo piensan, digamos, los curadores y las curadoras jóvenes, pero también artistas, también gestores, digamos, hay una gran diversidad, además generacional también en el taller, o sea que me ha permitido intercambiar y pensar un poco en cómo están pensando digamos, el futuro de las exposiciones, de las prácticas artísticas, pero sobre todo el contacto con el público en las instituciones a día de hoy aquí, ¿no? Y me está mostrando una escena muy sofisticada, que también tuve la oportunidad de ver gracias a ser jurado de la convocatoria de Azafrán, ¿no? de esta convocatoria de comisariado,
donde nos esperábamos, yo al menos, o ingenuamente o de forma paternalista, que viendo los dosieres me iba a encontrar una escena muy incipiente, ¿no? Con comisariados, digamos, casi como de primer grado, ¿no? Y me he encontrado con un nivel de metadiscursos, de profundidad, de experimentación realmente fascinante, ¿no? Y creo que bueno, o sea, espero llevarme mucho diálogo de vuelta para el futuro próximo y que haya cosas de esto que pasen en el futuro, ¿no? Hablando con varios de los alumnos y alumnas estos días, los participantes nos dirigíamos o sea, se dirigían a mí hablándome de que iban a pasar por España en el futuro próximo y espero que estos intercambios realmente generen un diálogo a largo plazo, ¿no? También. En un momento del taller hice una encerrona a los propios participantes porque les pregunté qué pensaban precisamente del marco del centro, ¿no? como un espacio para trabajar. Ahí pude percibir que precisamente se entiende como un lugar en el que se pueden romper ciertas dinámicas pues más institucionales, ¿no? O menos experimentales que ocurren en la ciudad, podemos decir a lo mejor más conservadoras, y que aquí se pueden abrir otro tipo de discursos pues precisamente a través de esa cooperación internacional, ¿no? Ese es el diagnóstico que yo saqué del curso, pero viendo el propio centro, a mí me impresiona ver la mediateca llena de gente, ver niños jugando en la parte más infantil. Esta mañana, ahora mismo, justo, me acabo de cruzar un grupo de señoras que iban a la terraza, un grupo muy numeroso de señoras que efectivamente lo que querían es simplemente ver el huerto arriba, ¿no? Esto lo identifico muchísimo con procesos del museo en el que trabajo, que parecen hipersingulares, ¿no? y que realmente parece que solo estos procesos parece que solo los hiciésemos allí. Pues me entusiasma bastante ver que aquí también hay esto que nosotros llamamos baja institucionalidad, y que la gente simplemente también no solo puede acudir a exposiciones, a piezas de teatro, a música o a talleres con comisarios o comisarias como yo, sino que también pueden venir aquí a pasar el rato y tal, ¿no? Las instituciones culturales que más queremos siempre son esos sitios donde vas literalmente a perder el tiempo, ¿no? Y es fantástico que esto tenga esta dimensión y sea tan usado, tan orgánico, ¿no?